Muy, pero muy buenas noches. Tengan ustedes, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores. Sean ustedes nuevamente a este espacio, la Biblia, mi alfarero. Y hoy nuestro tema se denomina Buscando la Salvación. Y quiero que mientras tanto vayas buscando en tu Biblia, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, verso del 1 al 9, dice la palabra del Señor. Eliseo y Naamán lleva por título. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán en la casa de su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está o que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Señor, este tiempo, Señor, te lo dedicamos a ti. Y te pedimos, Señor, que nos permitas, Señor, abrir nuestro entendimiento a la luz de tu palabra y que podamos descubrir, Señor, cómo podemos, Señor, realmente encontrar la salvación, qué debemos evitar y cómo debe estar nuestro corazón para ser aceptos delante de ti. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta lectura vemos un milagro operado por Dios para sanar la lepra de un general del ejército sirio llamado Naamán. Lo cual, escúcheme bien, es la ilustración, es una ilustración de la obra de salvación. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada persona en este mundo. Pero es importante que cada persona realmente pueda reconocer o tenga la necesidad de reconocer a un Salvador. ¿Sabe por qué? Porque estamos manchados por el pecado. Escuche bien la palabra. Segunda de Reyes nuevamente, capítulo 5, solo el verso 1. Naamán, general del ejército de Israel, de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán ocupaba un cargo importante, así como lo escuchaba, un cargo importante, era general del ejército sirio, no era cualquier persona, pero es importante que reconozcamos que este hombre estaba enfermo. El prestigio, la riqueza, la fama no eran suficientes para llenar la vida personal, ni mucho menos la vida familiar de Naamán. Asimismo, la lepra ilustra el pecado en la vida de las personas.
La palabra del Señor en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una cosa importante que debemos reconocer, el hombre no es pecador porque comete pecado, así como lo escucha. El hombre no es pecador porque comete pecado, sino que comete pecado porque es un pecador. Somos o estamos espiritualmente muertos por el pecado o a través del pecado. Naamán no podía hacer nada contra su enfermedad, así como lo escucha. Asimismo, el pecado ante los ojos de Dios es una enfermedad de verdad mortal en cada uno de nosotros y no existe ningún método humano para poder limpiar nuestra maldad o nuestro pecado. La palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 2 verso 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En el hogar de Naamán había dolor, había tristeza y quizá tal vez llanto, porque este hombre padecía una enfermedad mortal y no podía compartir con su familia. De pronto tenía hijos y no podía abrazarlos, no podía tener la compañía de su esposa. Estaba completamente solo, no podía compartir con nadie. Y así mismo es el pecado. El pecado puede destruir familias, el pecado puede destruir hogares, porque el pecado separa. El pecado aísla a las personas. En sentido espiritual, nadie puede ayudar a llevar la culpa de nuestros pecados. Por eso es importante reconocer nuestras faltas. La palabra del Señor en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sabe una cosa? Necesitamos realmente hoy la misericordia del Señor. Continuamos con el segundo capítulo de Reyes, capítulo 5, verso 2 al 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Sabe una cosa? Dios obró misericordia con Naamán a través de una joven judía. Dios utilizó un instrumento para poder llevar a oídos de Naamán cómo podía ser actuada la salvación en su vida. Le hizo saber sobre la única posibilidad que existía para recibir la sanidad. Asimismo, escúcheme bien, Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Estableció un medio. Así como lo escucha, un medio por el cual podemos recibir la limpieza y el perdón de nuestros pecados y salir realmente de la condenación del infierno. La palabra del Señor en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe una cosa? Es tiempo de interesarnos por nuestra salvación. Así como lo escuché, es importante que hoy podamos interesarnos en ello. La palabra del Señor en segunda de Reyes 5:4 dice, entrando Naamán, escuche bien lo que dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán fue tan receptivo a la recomendación que tan pronto escuchó este mensaje, entró inmediatamente al despacho del rey de Siria y le informó sobre las palabras de esta joven judía. Debemos interesarnos. Escúcheme bien, debemos interesarnos en ir realmente a Jesucristo,
así como lo hizo Naamán, para poder encontrar la sanidad de nuestra alma, porque Él es el único que puede limpiarnos y perdonarnos y librarnos de nuestro pecado. Hasta aquí, este mensaje podemos decir que está bien, que Naamán oyó, escuchó el recado, el mensaje de esta chica y ahora procede realmente a ir al encuentro. Pero miremos cuáles fueron los errores para encontrar la salvación, cuáles fueron los posibles errores que podemos tener hoy en nuestras vidas para encontrar la salvación. Naamán pensó que podía usar el poder y la influencia política para recibir lo que él necesitaba. Continuemos leyendo 2 de Reyes 5, del 5 al 6. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Importante, Naamán pensó que como era un hombre importante, como era un hombre de estado, usando la vía diplomática, la sanidad que él necesitaba se resolvería inmediatamente y sin ningún problema. Naamán llevó una carta del rey de Siria al rey de Israel, en la cual se impartían instrucciones para que sean atendidas la necesidad. Pero Naamán se olvidaba de que los poderes del reino terrenal no tenían nada que ver con lo espiritual, con lo celestial, pues lo material es incompatible a lo espiritual. Eso dice la palabra de Dios en Mateo 20, 22, 21. Dice: y le dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos podemos confundir aquí. Pensamos que podemos comprar el favor muchas veces de Dios. Primera de Pedro 1, verso 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Naamán tenía una actitud incorrecta y estaba obviamente en el lugar incorrecto. Usted sabe realmente cuál es el camino. Y vamos hoy en día, y te hago la invitación de que vayamos a la persona indicada. Continuamos con el versículo 5 al 7 de Segunda de Reyes. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Cuál fue, te pregunto, cuál fue la recomendación de esta joven israelita? ¿Ir ante el profeta o ir ante el rey? Sin embargo, Naamán se presentó al rey de Israel, quien se declaró totalmente incompetente para poder realizar esta sanidad, este milagro, y señaló que esta carta simplemente era un pretexto para buscar guerra contra Israel. Y hoy en día esa misma situación pasa con aquellos que desean el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. La están procurando por medios equivocados. No están acudiendo a la persona señalada por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Hechos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Naamán pensó que podía impresionar al rey de Israel con su posición. Mire 2 de Reyes 5, 8, 9. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Tan pronto Eliseo, el profeta de Dios, se enteró de la visita de Naamán, envió por él. Ahora Naamán se presentó en la casa del profeta Eliseo, pretendiendo impresionarlo para que lo atendiera de manera especial. Así como me imagino un pavo real, imponente, con sus vestiduras de general, mostrándose lo impecable, lo hermoso de su posición. Naamán olvidó una cosa de verdad que debemos tener en cuenta. Naamán olvidó que delante de Dios todos los hombres somos totalmente iguales. Dios imparte la salvación, déjeme decirle, para todos, sin tomar en cuenta la raza, el color, la posición o la clase social. Romanos 3, del 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, los requisitos que necesita la salvación, ¿cuáles son? Primero, aceptar la sencillez del método de Dios en la salvación. Continuemos con la lectura. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sabe una cosa? Eliseo envió a un emisario para comunicarle la sencillez del método para sanarlo. Asimismo, Dios nos ha comunicado con sencillez el método que ha establecido para salvarnos a cada uno de nosotros. Importante recomendación: vencer el orgullo que puede existir en nuestro corazón y que ha impedido muchas veces recibir la salvación. Continuemos en el segundo libro de Reyes 5, 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Habana y Fasar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue totalmente enojado. Naamán se enoja al recibir el mensaje del profeta de Dios para que hiciera algo tan sencillo. Y hoy en día está pasando lo mismo. La gente quiere cosas majestuosas, ceremonias y espectáculos, actos religiosos de verdad imponentes, estrambóticos, para poder llamar la atención. Naamán consideraba totalmente humillante haberle pedido que se lavara su piel 7 veces en el río de Israel. Con esta petición, ¿sabe? Dios quería quebrantar el orgullo que había en el corazón de Naamán. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para convertirse realmente a Cristo. Tenemos que hacernos humildes y Dios nos va a exaltar. Continuemos con Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? En ese momento, Naamán se humilló y admitió que no era la mejor actitud, que no era la actitud correcta con la cual él estaba actuando. Dios enaltece a quien se humilla y humilla, déjeme decirle, a quien se exalta. La solicitud del perdón es un acto de humillación y salvación del alma es la mayor exaltación que una persona puede recibir. La palabra de Dios en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que dar la gloria a Dios por la salvación.
Y si continuamos leyendo, 2 Reyes 5:15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, Nabán está reconociendo que Jehová es el Dios y que el crédito de su sanación es de él. Aunque la sanidad la había recibido por medio del profeta, Naamán reconoció que detrás del profeta estaba la mano del Dios poderoso. Hemos visto como conclusión a un general del ejército sirio, y a pesar de todos esos privilegios, a pesar de la fama, a pesar de su influencia y las riquezas que poseía, tenía una gran enfermedad mortal que solo un milagro podía curarlo. Asimismo pasa hoy con todos y cada uno de nosotros. A pesar de los privilegios, a pesar de la fama o influencia que tú puedas tener y riquezas, estamos afectados por la enfermedad mortal del pecado, que condena nuestra alma y nos lleva directamente al infierno. Permita entonces ahora que Jesucristo haga su obra transformadora en usted. Entréguele su vida, entréguele su corazón y permita que Jesucristo, nuestro Señor, sea quien le redima y le salve. Eso es, mis queridos hermanos. Ojalá este tema haya sido de verdad de gran edificación para cada uno de nosotros. Es tiempo de humillar nuestro corazón, que no importa la riqueza, la posición o la actitud negativa o falsa que usted pueda tener. Dios no mira eso. Dios mira realmente un corazón humilde, un corazón que de verdad quiere entregarle su vida a Él. Y eso lo puedes hacer cuando lo haces totalmente de corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra sea redarguyendo nuestros corazones y mirar, Señor, el orgullo que hay en cada una de nuestras vidas y podamos, Señor, entregarte realmente nuestros corazones, Señor, y que tú hagas la obra perfecta, Señor, en quien ha creído, Señor, en tu muerte y sobre todo en la resurrección, Señor, para que cada uno de nosotros podamos llegar al conocimiento y sobre todo a la salvación. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por haberse conectado y haber disfrutado con nosotros este tiempo de edificación. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Puedes acompañarnos y si puedes darle manito arriba, pues estaremos de verdad totalmente agradecidos contigo. Recuerda, el cielo gobierna. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.